capítulo 1, versículos 1 al 25. Génesis 1, 1 al 25. Muy emocionado estoy con eso. Y si usted no tiene nada que se lo impida, por favor póngase de pie, no por respeto al predicador, sino por respeto a la palabra del Señor. Y juntos vamos a leer la palabra, vamos a buscar la sabiduría del Señor para nosotros esta mañana. Dice así la Escritura: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo: que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena, y luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el primer día. Entonces Dios dijo: que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos, y Dios llamó al espacio cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el segundo día. Entonces Dios dijo: que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Y Dios vio que esto era bueno. Después Dios dijo: que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de planta con semilla y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase, y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el tercer día. Entonces Dios dijo: que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años, que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el cuarto día. Entonces Dios dijo: que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua, y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el quinto día. Entonces Dios dijo: que la tierra produzca toda clase de animales, cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie, y Dios vio que esto era bueno. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Señor, porque tu palabra es perfecta, tu palabra, Señor, es poderosa, tu palabra nos atrae hacia ti, Señor, y en esta mañana nosotros nos hemos congregado para escuchar tu palabra, proclamar tu palabra, Señor, y deseamos, Padre que estás en el cielo, que tu nombre sea exaltado, que haya salvación, Señor, en medio de este lugar. Oramos porque haya edificación para los santos que ya pertenecen a tu reino, Señor, y especialmente te pedimos que uses al predicador, Señor. Padre, yo confieso junto con mis hermanos, yo confieso que soy un hombre pecador, Señor, un hombre con capacidades limitadas, físicas, intelectuales, pero sobre todo espirituales, Señor. Pero a pesar de eso, hoy confiamos en el poder de tu Espíritu.
Y por eso te pedimos, Señor, que a pesar del predicador, a pesar de que es imposible que un hombre como yo pueda tomar tu palabra y presentarla de manera perfecta, tu Espíritu Santo, para la gloria de Jesús, tome mis palabras imperfectas y las aplique de manera perfecta en los corazones para que tu iglesia produzca fruto abundante para gloria de Jesús y vengan otros a salvación. Te pedimos esto en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, quien un día vendrá por nosotros. Amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. No tengo el contador, ya lo pusieron a correr. Muy bien. Que después me paso y no es culpa mía. Génesis es un libro supremamente interesante, es un libro de muchos debates, es un libro en el cual los eruditos que no creen en la Escritura, los agnósticos o ateos o cualquier corriente que tengan, lo utilizan como uno de sus principales puntos de batalla para tratar de probar que las Escrituras son una falacia, que las Escrituras son simplemente una colección donde hay narrativas reales, pero también donde hay fábulas y cuentos infantiles. Y el capítulo 1 y 2 y 3 de Génesis en particular son objeto predilecto de los contradictores de la Biblia, pues lógicamente Génesis nos presenta un relato de la creación del universo que es completamente contrario a lo que la ciencia dice que sucedió. Sin embargo, lo que vamos a estar viendo nosotros en este precioso libro son respuestas que tal vez muchos de ustedes se han hecho alguna vez. ¿De dónde venimos? ¿Por qué somos así? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos creó? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te creó a ti de esa manera particular? ¿Por qué Dios utiliza al pueblo de Israel? Y toda esta origen precisamente, que es el título del libro. Génesis significa los comienzos, los orígenes, los vamos a ver aquí. Sin embargo, es importante tener presente que el libro de Génesis, si bien contiene ideas de ciencia, no es un libro de ciencia. Es decir, Génesis, y gloria a Dios por eso, no nos da la fórmula química por la cual nuestras células funcionan, no nos da las leyes de la gravedad, las leyes de la termodinámica, cosas que Dios en su bondad permite que el hombre vaya descubriendo. Génesis tiene un propósito mucho más grande que darnos simplemente normas químicas, leyes químicas, y vuelvo a decir, gloria a Dios por eso, porque si el capítulo 1 de Génesis fueran normas químicas, yo nunca lo entendería, estaría completamente perdido, desorientado, pero Génesis nos da un relato en una manera que es sencilla de entender. Yo creo, y cuando digo creo, estoy afirmándolo, que ninguno de nosotros en este lugar, después de haber leído estos 25 versículos, puede llegar a la conclusión de que la Biblia da espacio para evolución, de que la Biblia da espacio para que todo se creó de la nada, y que definitivamente la Biblia está abordando este relato como una narración histórica de qué fue lo que sucedió. Y solo voy a decir esto y me alejo completamente de la idea de la creación como el mundo la presenta, para contarles una historia. Hace más o menos unos 15 años, en una pequeña cajita que tenía en mi casa, dejé un celular 1100. ¿Usted se acuerda de los celulares 1100? Los de la culebrita. Lo dejé ahí, y en los trasteos, porque me he mudado muchas veces de casa, se me quedó escondido. Anoche encontré la caja y apareció ese celular. Evolucionó, es una cosa maravillosa. Sin que nadie interviniera, ese celular 1100 ahora se ha convertido en un smartphone. Es increíble, yo quedé maravillado. En 15 años, sin ninguna intervención, ese celular 1100 se ha convertido en este smartphone. Yo sé que está pensando usted de mí. Se chifló Juan, bájenlo, que pase otro. Bueno, esa es básicamente la explicación que el mundo científico da acerca del universo. En el principio no había nada y la nada creó todo. Que alguien nos explique. La realidad es que el concepto creacionista de la ciencia es una religión, porque se necesita fe para crear, que yo puedo dejar ese celular en mi gaveta por 1000 años y luego lo voy a sacar, y se convirtió
en un smartphone. De hecho, según estas doctrinas, nosotros compartimos el ADN con el banano. Venimos de un banano, entonces pues no hay mucha esperanza para algunos de nosotros. Algunos todavía se parecen al banano, eso es otra cosa que no vamos a discutir el día de hoy. Pero bueno, dejando de lado eso, necesitamos entender lo que Dios nos está diciendo a nosotros en este texto. ¿Por qué Dios crea, por qué Dios nos da este relato a través de Moisés? Y tal vez allí le vamos a encontrar mucho más sentido. En los años de ministerio, en los 13 años que llevo en esta iglesia pastoreando, he visto literalmente personas tirar su fe por la borda simplemente con el propósito de alcanzar los sueños y las metas que ellos tenían de niños. He visto otros que tal vez no abandonan completamente la fe, no abandonan la iglesia, sin embargo se hacen daño a sí mismos y avanzan queriendo hacer su propia voluntad, a pesar de que claramente esa voluntad de ellos contradice lo enseñado en las escrituras. Se les puede acercar, les decimos, mira, esto refleja simplemente que tienes un ídolo, estás poniendo tu confianza en ese nuevo trabajo, en la posibilidad de más ingresos, en tener felicidad al lado de esta persona que la escritura dice que no deberías considerar para estar a tu lado. Estás poniendo tu esperanza en este nuevo método milagroso, curativo. Estás poniendo tu esperanza en ese título que te va a sacar de la situación en la que estás poniendo tu esperanza en el sueño americano, y entonces creyentes están dispuestos a irse por el tapón del Darién, a arriesgarlo absolutamente todo, porque creen que si llegan a Estados Unidos, entonces van a ser verdaderamente felices. La pregunta es, tal vez tú no estés en un caso extremo como esos, pero tal vez te puedas identificar con personas que dicen, no sé por qué, yo sé que Dios es Dios, pero a veces encuentro más confianza en los ídolos que yo he creado en mi corazón. Me es más fácil y me siento tentado cada vez más a adorar los ídolos que el mundo ofrece, los ídolos que mi corazón ha creado, en lugar de correr al Dios viviente, el creador de todo el universo. Así que si a ti te ha pasado eso en algún momento, este texto tiene mucho para decirte, así que te animo a prestarle mucha, pero mucha atención. Lo primero que la escritura nos está dejando ver aquí, hermanos, es que nosotros no necesitamos tener una fe más grande. Tal vez te identificas con las personas que dicen, bueno, yo creo que lo que me falta es más fe. Por eso es que vuelvo a refugiarme en esta persona que se ha convertido en mi ídolo. Puede ser tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hijos, tu jefe. Puede que te refugies entonces en los libros. Hay gente que se refugia en el ministerio. El ministerio para muchas personas es un ídolo también, y su identidad está en el ministerio, porque como lo dijo uno de los reformadores, yo he escuchado la historia que fue Lutero, otro dice que Calvino, ya no sé cuál de los dos fue, pero fue uno de los dos reformadores, decía, el corazón humano es una fábrica de ídolos. Estamos constantemente fabricando ídolos, y la razón es que fuimos creados para adorar. Y entonces tal vez tú digas, yo necesito es que Dios me dé una fe más grande para confiar en Él. Pero lo que vamos a ver en el texto es que no necesitas una fe más grande, necesitas un Dios más grande. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Hace más o menos 15 años hacíamos misiones sociales a las afueras de Barranquilla, Villa Clarín. Aquí algunos de ustedes nos alcanzaron a acompañar a ese tipo de misiones. Villa Clarín, si usted no lo ubica, está cruzando el puente, ya no es el puente Pumarejo, ¿no? Pero el puente Pumarejo, cruzamos el puente, apenas uno termina, a mano derecha está una invasión llamada Villa Clarín. Hay que cruzar el Caño Clarín, que es un brazo del Magdalena, para llegar a ese lugar. En una ocasión yo fui con una de las personas que estaba haciendo el trabajo allá y que nos invitó a participar, y por causa de la lluvia no se podía cruzar con el carro, no podíamos entrar a pie, así que este hombre dijo, no hay problema, cruzamos en la lancha. Escuché la lancha y dije, ok, vamos a cruzar en la lancha el Caño Clarín. El Caño Clarín no es muy grande, si usted lo ha visto, son más o menos unos 50, 60 metros de ancho en ese punto, y yo me acerco al caño buscando la lancha.
Entonces yo vi un pedazo de madera flotando y pensé, ahí es donde atraca el barco que me va a cruzar al otro lado. Pero luego este hombre que estaba dirigiendo la misión allá se monta en el pedazo de madera que estaba flotando así, era como una estiba. Realmente lo que tenía allí, y le dice, vamos Juan. Y dije, ¿vamos a dónde? ¿A dónde vamos? ¿Dónde está la lancha? Dijo, esta es. Eso no es una lancha, esta es la lancha. Y recuerdo que él me decía, hermano, crea, tenga fe, tranquilo. Y yo dije, es que mi problema no es de falta de fe, mi problema es que eso ya se ha hundido. Eso es una estiba flotando en medio del caño, así que ahí va Juan montado en medio de eso rogando, Señor, que esto no se caiga. Yo le tenía, creo que más temor a tal vez caerme, las infecciones que podía coger, que ahogarme en ese caño realmente. Y fueron los 5 minutos o uno de los 5 minutos más largos de mi vida. Sin embargo, este año que estuvimos visitando algunas iglesias en Nueva York, tuvimos la oportunidad de cruzar de Staten Island hacia Manhattan, que es un viaje de 30 minutos, pero cuando llegamos al lugar donde embarcábamos, yo estaba paseando feliz en medio de toda esa gran cantidad de agua. ¿Por qué? Porque era un barco de 4 pisos con capacidad para 6,000 personas. El Caño Clarín es más pequeño. Es mucho menos profundo. Había menos posibilidad de morir en el Caño Clarín si me caía que allá cruzando de Staten Island hacia Manhattan. Entonces, ¿por qué iba tranquilo tomando fotos? Aquí, tómate una foto aquí, moviendo de un lado para otro, como buen turista también, en medio de un lugar que eventualmente podría ser más peligroso, porque no se trataba del tamaño de mi fe, se trataba del tamaño del barco. Mi amado hermano, tú y yo no necesitamos una fe más grande, necesitamos ver a un Dios más grande. Y eso es lo que Dios está presentándonos precisamente en este texto. Así que vamos a mirarlo primero. Dios se presenta en estos 25 versículos como un Dios trascendente, como el Dios trascendente, el Dios que nosotros necesitamos. Nosotros en nuestros corazones muchas veces luchamos cuando escuchamos quién es Dios y cómo es Dios, y desearíamos que Dios fuese diferente para poder manipularlo. Desearíamos que fuese verdad lo que enseña el Evangelio de la prosperidad, que lo único que Dios necesita es un billete de 50,000 para ayudarnos durante la semana, pero ese no es el Dios de la Biblia. Y lo que vamos a ver precisamente, hermanos, es que gloria a Dios, porque Dios es quien es, porque ese es el Dios que nosotros necesitamos. Amén. Si lo estamos viendo aquí, tú prestaste atención, la palabra que más se repite en estos 25 versículos es Dios. Dios es el centro, no la creación. Es Dios el centro, es Dios el que crea, es Dios el que decide, es Dios el que habla, es Dios el que dice si es bueno, es Dios el que separa. Dios es el único sujeto que está actuando, y el propósito que tiene Moisés al escribir este libro para el pueblo de Israel en el desierto es que ellos puedan entender, lógicamente Moisés inspirado por el Espíritu Santo, que es Dios el centro del universo. Y eso ya comienza a molestar a algunos que creen que son el centro del universo. Pero mi amado hermano y amigo, tú no eres el centro del universo. Yo no soy el centro del universo. Tal vez algunos jóvenes acá, sus papás los han malcriado y creen que son el centro del universo, pero les tengo flash informativo, última noticia: ustedes no son el centro del universo, Dios lo es. Y el Dios que está presentándose aquí no es un Dios en medio de muchos dioses, sino que es el único Dios. Miramos el versículo 1 para ver la declaración tan tremenda que tiene el versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Lo primero que está estableciendo la Escritura es que Dios está antes del principio y que Dios es completamente diferente a la creación, porque antes de Dios, mejor dicho, antes de la creación estaba Dios. El principio está estableciendo el momento cero, lo que la ciencia llama Big Bang y que tratan de explicar desde otras perspectivas. Lo está poniendo la Biblia aquí diciendo, no había nada. Antes de que hubiese algo, antes del primer momento, ya estaba Dios. Hay una diferencia increíble acá y nos está hablando de un Dios que es
eterno, de un Dios que no tiene principio y no tiene final. Y eso diferencia a Dios de toda la creación. El sol tiene principio, la luna tiene principio, las estrellas tienen principio, la tierra tiene principio. Tú tienes un principio. Hubo un día en que tú fuiste engendrado. Hubo un día en que tú no existías, pero no ha habido un instante en que Dios no haya existido. Eso es una de las cosas que puede volver loca a una persona, tratando de entender cómo es que Dios no tuvo principio. ¿Quién creó a Dios? Y la respuesta es: nadie creó a Dios. Dios siempre ha existido, pero para nosotros eso es imposible de entender, porque tú piensas en términos de, no, todo tiene un inicio. Dios no tiene un inicio. Dios es el inicio. Dios es el principio. Dios es el final. Y eso hace que Dios sea total y completamente distinto a toda la creación. Segundo, eso le da a Dios el derecho de gobernar. Tal vez alguien diga, bueno, seguramente muchos de ustedes no, porque yo sé que Dios nos ha dado el privilegio de pastorear una iglesia que es muy santa, más que las demás iglesias de la ciudad. Pero tal vez alguna vez tú has dicho, bueno, ¿y por qué Dios me tiene que decir cómo vivir? ¿Por qué Dios se mete a decir qué hago con el dinero? ¿Por qué Dios me dice con quién me puedo casar, con quién no me puedo casar? ¿Por qué Dios me dice qué puedo ver, qué no puedo ver, qué puedo escuchar, qué debo hacer? Bueno, la respuesta es muy sencilla. En el principio Dios creó. ¿Qué significa? Tú existes por la mera voluntad de Dios. Tú no te creaste. Tú no tienes derecho a decidir. Esta frase que es muy famosa, es mi vida. ¿Alguna vez la has dicho? ¿Te has tratado de rebelar de tus padres, de tus autoridades, diciendo es mi vida? ¿Te has querido rebelar contra Dios? ¿Es mi vida? Te tengo noticias. No es tu vida. Fuiste creado. Dios te creó. Y como Dios te creó, Dios es tu dueño. No, nadie me posee a mí. Sí, Dios sí. Pero yo no me he decidido a ser cristiano porque Dios no te ha llamado. Pero tú le perteneces a Dios. Eso es lo primero que el texto está enfatizando. Es eterno antes del principio. Número 2, la Biblia dice en el principio Dios. ¿Qué dice sus Biblias, hermanos? ¿Qué dice su Biblia? ¿Dios qué hizo? Creó. Este verbo que aparece 17 veces hasta el versículo 28 es una de las cosas más, hasta el 27, perdón, es más increíble, porque lo que está estableciendo es que hay un solo creador. No hay más creadores. Y el verbo que tenemos acá se utiliza en hebreo, la expresión es de creador ex nihilo. Tal vez tú has escuchado los creadores de tal cosa, los creadores de tal otra cosa, pero la realidad es que los creadores, según nosotros lo entendemos, son personas que tomaron esto, lo sumaron con esto y le pegaron esto y sacaron esto. Pero necesitaban esto, esto y esto. Dios crea de la nada. No hay materia prima, no hay nada para moldear. Nosotros simplemente cogemos cosas, las ponemos juntas y sacamos algo diferente. Transformamos, cambiamos de forma, sumamos elementos. Pero cuando Génesis está diciendo en el principio Dios creó los cielos y la tierra, está diciendo lo único que existía era Dios. Y de la nada Dios crea. Mi amado hermano, eso es asombroso. Dios es completamente diferente y por eso Dios es ese Dios que en teología se llama el Dios trascendente. Segundo, es el Dios que crea con el poder de su palabra. Si leíste las frases, es increíble. Y Dios dijo, lo vemos en el versículo 3, entonces Dios dijo que haya luz. Luego versículo 6, entonces Dios dijo que haya un espacio entre las aguas. Luego en el versículo 9, entonces Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra. Luego tenemos en el versículo 15, entonces Dios dijo que aparezcan luces en el cielo. Luego en el versículo 20, entonces Dios dijo que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida. Versículo 24, entonces Dios dijo que la tierra produzca toda clase de animales. Y luego lo vamos a ver el próximo domingo. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos. Pero lo increíble es que Dios dice, y si tú le prestaste atención, ¿qué frase viene después de que Dios dijo que haya? Y así sucedió. Y Dios dijo que haya y hubo.
Y Dios dijo que sea y fue. Y Dios dijo que se separen y se separaron. Hermano, Dios es soberano. Lo que está tratando Moisés de transmitirle al pueblo es que el Dios al cual ellos están sirviendo no es un Dios simplemente con buenas intenciones. Imagínense que yo en ese momento diga que todos vayamos a Europa. ¿Sabe cuántos van a ir a Europa? Tal vez ninguno. Que todos reciban visa. Tal vez ninguno. Pero cuando Dios dice, sucede. Ese es el punto de Génesis aquí. El Dios al que nosotros adoramos no es un Dios que tiene buenas intenciones, que tiene un poder limitado, sino que ese es el Dios que con su palabra trae toda existencia de la nada. Es lo mismo que el autor de Hebreos nos dice en el capítulo 1, con su palabra sostiene el universo entero. Y esta palabra, lógicamente, según Juan capítulo 1, es el mismo Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Así que nos está presentando, nos está introduciendo en el Dios Trino. Pero lo asombroso es que este Dios es soberano. Él dice y se hace. Mi amado, esto es diferente de todos los dioses que puedan tener las naciones, de todos los dioses que la gente está adorando. Lo vamos a ver más adelante. Segundo, es un Dios con autoridad moral. Si te das cuenta, y Dios vio y le pareció que era bueno. ¿Qué está estableciendo Génesis 1? Está estableciendo algo importante para nuestras vidas, y es que Dios no solamente crea, sino que Dios es la autoridad moral en el universo. Las cosas son buenas porque Dios dice que son buenas. Las cosas son malas porque Dios dice que son malas, y nosotros no tenemos derecho a decir lo contrario. La sociedad en conjunto se levanta, y no es algo nuevo, lo vamos a ver en Génesis, a cambiar las normas de Dios, a cambiar los preceptos de Dios, y aquello que Dios llama bueno, el mundo lo llama malo, y aquello que Dios llama malo, el mundo lo llama bueno. Y por eso la Escritura dice: ay de aquel que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Y es fácil pensar en la gente de afuera, pero cuán frecuente es para nosotros encontrarnos en nuestra propia vida llamando a lo que Dios llama bueno malo. ¿Quieren un ejemplo? Cuando estaba dando los anuncios, si está pataletoso, lo disciplinamos. Silencio absoluto. No me parece bien disciplinar, me parece que eso es malo, aunque Dios dice que es bueno. La tendencia de nuestros corazones es a levantarnos como la nueva autoridad moral. La tendencia, el deseo de nuestros corazones es decir: bueno, Dios, tú ya creaste, me parece bonito lo que creaste, te ganaste un 10, ahora yo me encargo. Pero no funciona así, porque Dios crea, Dios llama a existencia, y Dios decide qué es bueno y Dios decide qué es malo. A los ojos de quién las cosas son buenas o malas, según Génesis, a los ojos de Dios, porque dice, versículo 4 como ejemplo, pero usted lo vio en la lectura, está en todos los versículos, los 25 versículos, y Dios vio que la luz era buena. Dios ve, y ese ve es Dios observa y determina. Es Dios, es a los ojos de Dios que algo es bueno o que algo es malo. Segundo o tercero más bien, Dios es el Dios que provee, y necesitamos un Dios que provea. Comenzamos a ver la generosidad de Dios. Por ejemplo, versículo 12, la tierra, vamos a volvernos un poquito al 11, después Dios dijo que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den fruto con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase, y Dios vio que esto era bueno. Y luego tenemos lo mismo con los peces, y tenemos lo mismo con los animales. ¿Cuál es el punto de Moisés aquí? El punto de Moisés es: el Dios que tenemos es el Dios que provee para su creación.
Dios no necesita que nosotros le demos. Este es un Dios sin necesidades, por el contrario, es el Dios que satisface las necesidades de sus criaturas. Es el Dios generoso, es el Dios que no solamente dice, bueno, ahí te puse, mira a ver cómo sobrevives. No, este Dios se encarga desde el inicio de proveer, y quiero que pienses en algo, porque todos estos árboles con semilla han sido creados antes de crear al hombre. Algunas veces nos preocupamos, Señor, ¿y cómo voy a pagar mañana? ¿Y cómo voy a proveer el otro mes? ¿Y qué, hermano? Antes de crear al hombre, Dios proveyó para el sustento del hombre. Eso es lo que está el Señor mostrando al pueblo que se encuentra en el desierto. Un pueblo que está preocupado. ¿Cómo vamos a comer? Estamos en el desierto. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Estamos en el desierto. Y Dios les dice, espérate un momentito. Antes de crearlos, yo ya había provisto lo que ustedes necesitan. Y eso sigue siendo verdad para ti y para mí el día de hoy. Nos preocupamos por la cuenta del siguiente mes porque se nos olvida que Dios provee. Se nos olvida quién es nuestro Dios. Ahora no estoy diciendo, ve, te ganas el salario mínimo y compra un televisor que cuesta 10 millones y di, porque el siguiente mes el Señor proveerá. No, eso es necio y seguramente te van a quitar el televisor y vas a quedar debiendo intereses. Pero las necesidades nuestras son conocidas delante de Dios y este Dios provee para satisfacer nuestras necesidades. Es un Dios completamente diferente. Las culturas subyacentes, las egipcias, las sumerias, babilónicas, las cananeas, donde el pueblo de Israel va a llegar, las historias, si tú puedes leerlo en libros de historia de la humanidad, la idea, los relatos de la creación en todas estas culturas hacen primero énfasis en varios dioses. Y en dioses que básicamente están creando a través de la guerra. Entonces tú tienes las historias de un dios que mata a otro dios y entonces con el cuerpo de este dios crea la luna y crea las estrellas y crea el sol y crea el agua. Y básicamente están creando a través del caos, están creando a través del dominio de otros dioses y son dioses que crean a los hombres para que les traigan comida. Eso es básicamente la manera en que las culturas entendían a los dioses. Sin embargo, el Dios de la Biblia, el verdadero Dios, se presenta, número uno, como el único Dios. No hay espacio para otro Dios. Esto molesta. ¿Por qué Génesis molesta, hermanos? Porque Génesis está diciendo, si en el principio no había nada, significa que no habían dioses. Y que si existieran otros dioses, esos dioses vinieron después de Génesis 1 y son ¿qué? Creados. Por eso molesta, porque aceptar el relato de Génesis significa rechazar la posibilidad de que otras creencias sean verdaderas. Y esto a una generación como la nuestra que está tan impregnada con esta ideología de la tolerancia, que no tienen nada de tolerante, solo hay tolerancia para creer lo que ellos dicen, molesta. ¿Quién eres tú, cristianito, para pararte a decir que el único Dios verdadero es el tuyo? Y yo respondo, yo no soy nada, yo soy una criatura, pero el único Dios verdadero es el Dios al que nosotros adoramos. ¿Por qué lo decimos? ¿Porque somos orgullosos? No, todo lo contrario, este texto te humilla. Tú no puedes salir de aquí orgulloso porque este texto te está recordando que tú eres una criatura, que tú no eres mejor que otros, pero que el Dios al que nosotros servimos ha declarado ser el único Dios. Entonces solo hay dos caminos. O tú llamas a nuestro Dios mentiroso y echas todo esto abajo, estamos perdiendo el tiempo, deberíamos aprovechar que el sol no está tan fuerte y no es para la playa, y que haya rapiña rápidamente por las sillas. Yo ese aire lo tengo visto hace rato, me lo llevo para mi casa. Es el aire que más enfría aquí en el salón. Porque estamos perdiendo el tiempo. Pero la Biblia te está diciendo, este es el único Dios que existe. Lo demás hace parte de la creación. Y entonces está mandando un mensaje a ellos. ¿Quiénes son ellos? Los israelitas que escucharon a Moisés decirles esto y lo leyeron por primera vez. La historia o la razón por la cual este libro se escribe, especialmente esos capítulos, los israelitas fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Dios
A través de Moisés trajo las 10 plagas de Egipto, los liberó a través de esa noche de Pascua donde sacrificaron el cordero anticipando al Señor. Ellos salen en medio de victoria. El mar de los juncos, el mar rojo se abre. Ellos pasan como por tierra seca. Los egipcios los persiguen. El mar cae sobre los egipcios y ahora Dios los tiene en el desierto y les va a entregar la ley. Pero estos israelitas van a ir a la tierra prometida y van a ver naciones con otros ídolos, y ellos vienen de naciones que tienen ídolos. ¿Por qué Dios está diciendo esto? La respuesta es la siguiente. Según los Salmos, según Amós y según otros textos, aunque los israelitas salieron de Egipto, Egipto no salió de ellos. En el desierto, a pesar de haber visto los milagros en la tierra de Egipto, a pesar de haber visto el mar que se abría, a pesar de estar viendo el maná cayendo, a pesar de ver la montaña en llamas, el terremoto, escuchar la voz de Dios, ellos seguían con ídolos en sus corazones. Ellos seguían adorando a sus dioses. Ellos seguían adorando a la luna, al sol y las estrellas, que de hecho el texto es tan tremendo. Si tú le prestaste atención, versículo 16, dice: Dios hizo 2 grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche, y también hizo las estrellas. Tú sabes ese también cómo suena, como que, también hizo las estrellas. Como algo adicional, no es tan grande y es intencional en el relato. Porque los egipcios adoraban al dios sol, adoraban a la diosa luna. Para ellos eran increíbles, pero las estrellas son millares de estrellas como el sol. Y el relato dice: Dios hizo el sol, Dios hizo la luna, y también hizo las estrellas. Como diciendo, eso no fue nada para Dios. Porque para Dios nada es imposible, nada es difícil. Sin embargo, los israelitas seguían adorando ídolos. Pregunta: ¿por qué? ¿Por qué los israelitas seguían adorando ídolos en medio del desierto después de haber visto los milagros, después de haber escuchado la historia de los patriarcas? La respuesta creo que la puedes encontrar en tu propio corazón, cuando te puedes hacer la misma pregunta: ¿por qué después de conocer a Cristo, por qué después de haber sido rescatado, sigues adorando ídolos? ¿Por qué seguimos haciéndolo? Porque podemos mirar a los israelitas y decir: qué terrible esa gente. Después de ver todo lo que han visto, ellos todavía insisten en su necedad. Después de haber visto los milagros, todavía están dudando de lo que va a pasar. Pero déjame decirte que tú y ellos, que nosotros y ellos tenemos más en común de lo que quisiéramos aceptar. Hermano, yo creo que no voy a hacer el ejercicio, pero si lo hiciera, levanten la mano los que han visto un milagro de Dios en sus vidas. Y no estoy hablando de que el techo salió y se abrió, sino tú decías: no sé cómo voy a pagar la luz, y la pagaste. No sé cómo voy a pagar la renta este mes, y la pagaste. Y sin embargo pagas la renta y al otro día dices: no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque estoy buscando cómo pagar la renta. ¿Pero qué pasó? ¿Se te olvidó ya? No fue el mismo Dios que pagó la renta el mes pasado. No fue el mismo Dios que te sacó del problema al que tenías. Pero es que tengo que conservar mi trabajo, porque donde no tenga tu trabajo. ¿Se te olvidó la época del COVID? Qué rápido olvidamos. ¿Cuántos de ustedes fueron sostenidos por la misericordia del Señor a través de la iglesia durante el COVID? Que semana tras semana el Señor mandó mercados a las casas, porque se quedaron sin trabajo, porque usted es independiente y no podía salir de la casa. ¿Quién murió de hambre? La gente murió de COVID, pero no de hambre. Cristianos murieron enfermos de COVID, pero yo no tengo un solo testimonio de un cristiano que falleció de inanición durante el COVID. Y no tenían trabajo. Y salimos del COVID y otra vez que decimos: yo soy el que tengo que lograrlo, porque ¿qué pasa si me quedo sin trabajo? Necio.
Estás haciendo exactamente lo mismo que esta gente estaba haciendo. Ese es nuestro problema. Tendemos a querer tener el control. Queremos ser soberanos. Queremos ser Dios en nuestra propia vida. Dios te muestra misericordia. Dios te muestra gracia. Dios restaura relaciones. Dios hace cosas que tú pensabas que no se iban a poder hacer, pero la semana siguiente estás de vuelta en Egipto. Tal vez tú dices, bueno, no me he devuelto a Egipto. En tu corazón sí. Y muchas veces estás en tu corazón deseando volver a Egipto. Una de las cosas más increíbles es pensar en el libro del Pentateuco, en el libro de Números. Hay un pasaje donde los israelitas están diciendo literalmente, cómo quisiéramos volver a Egipto donde comíamos pescado gratis. Eran esclavos. Pero ahora, como eran esclavos, ya no piensan en que les pagaban era con comida, sino comían pescado gratis. ¿Cuántas veces nosotros estamos aquí en la iglesia deseando volver al mundo? Antes me iba mejor. Antes, cuando tenía el cariño de esta persona. Antes, cuando tenía este trabajo. Antes, cuando tenía esta relación. ¿Se te olvidó todo lo que esa relación te hizo sufrir? ¿Se te olvidó todo lo que ese trabajo acabó con tu salud? ¿Se te olvidó lo que tener ese dinero costó en términos de tu familia? ¿Se te olvidó lo que Dios ha hecho? Dios te ha sostenido en la salud y te comienza a salir un puntico en la uña y ya otra vez estás de muerte lenta. Me voy a morir. Y comenzamos otra vez a hacer el show. Mi amado hermano, nosotros y los israelitas somos exactamente iguales. De hecho, vivimos en una región también arenosa, como el desierto. Esta es la arenosa, ¿no? Entonces tenemos que caminar por ahí, tierra por todo lado. No hay diferencia. El corazón es el mismo. Es un corazón que no se encuentra satisfecho en el Señor. Es un corazón que está buscando algo más porque no se conforma y no encuentra contentamiento en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque luchamos con eso. Esa es la realidad. Según la Escritura, la solución para nosotros está en el Dios encarnado. Hermano, tú y yo luchamos con la idolatría porque somos una generación caída. Nosotros somos una humanidad que se levantó contra Dios y por esa razón queremos ser nuestros propios dioses y hacemos dioses de otras personas y de otras circunstancias, pero la solución no se encuentra en entonces decir a partir de mañana tenemos un estudio nuevo discipulado de los atributos de Dios para que tú puedas conocer más a Dios en los atributos. Yo creo que muchos de ustedes han leído los libros que tenemos allá acerca del Dios Santo, los atributos divinos que tenemos en la biblioteca. Has pasado por el curso de teología y has visto la doctrina de Dios y has visto los atributos. Ahora no estoy diciendo que no los estudies, pero el problema es que no se necesitan más clases. El problema no se soluciona con más teología. El problema tampoco se soluciona observando más de cerca la naturaleza. El Salmo dice que los cielos declaran la gloria del Señor. El firmamento proclama sus grandezas y la creación está allí para que nosotros podamos maravillarnos no de la creación sino del Creador. El libro de Romanos en el primer capítulo declara: no tienen excusa porque la gloria, el poder del Creador se manifiesta en todo lo que está creado. Es increíble ver un atardecer. Es asombroso poder ver las montañas tocando el firmamento. Ahora con todos estos telescopios, las imágenes que capturan de las galaxias lejanas. Yo me pongo a verlo en las noches y digo, wow, qué increíble, qué cantidad de colores. La aurora boreal, el amanecer aquí en la costa, es tan precioso. Pero eso no fue hecho para que lo adoremos. Le prestamos atención a la creación para adorar al Creador, porque muchas veces la gente se enfoca en la creación y dice, wow, qué hermoso pez, y terminan adorando a los peces. Qué hermosos árboles, y terminan adorando los árboles. Por eso la gente va y abraza árboles para sentirse feliz. ¿Alguno de ustedes ha abrazado árboles? Confiese. Haga la cara, no levante la mano, pero hágame así. Ok. Hay como 4 que adoraron árboles, abrazaron árboles. Oh, ese es mi mejor amigo, y abrazan el árbol. Aquí hay árboles botello, de caucho, mucho tipo de árbol en la iglesia. Adoran la creación. Hermanos, lo que nosotros necesitamos
es una imagen más clara de Dios. Necesitamos al Dios encarnado. Necesitamos a aquel que en Colosenses dice que Él es la imagen visible del Dios invisible. La manera en que Dios restaura nuestra visión de Él, la manera en que Dios restaura nuestro asombro de quién es Él, es a través de Jesucristo. La Escritura nos deja ver con toda claridad que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Y eso lo que nos está diciendo es que no hay otra manera de que nosotros podamos realmente asombrarnos y adorar solamente a este Dios y confiar en quién es Él, si no es a través de Jesucristo. Necesitamos aquel que dijo a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque uno de ellos le pregunta: Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y dijo: ¿tanto tiempo he estado con ustedes y aún no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Necesitamos mirar a Cristo Jesús. Solo el Hijo puede revelarnos al Padre. Solo al ver la belleza de Jesús podremos abandonar nuestros ídolos. Necesitamos nosotros ver a este Dios eterno que las Escrituras dicen: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús es el Verbo eterno. Necesitamos ver a este Dios soberano sobre la creación. En Génesis capítulo 1, versículo 2 dice: la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Hermanos, necesitamos a este Dios que camina sobre las aguas. Jesús caminó sobre las aguas para mostrarnos algo interesante. No para hacer un espectáculo, sino para recordarnos: yo soy Dios. Él es Dios. Necesitamos al Dios que es soberano sobre la creación. Necesitamos a este Dios que en medio de la tormenta, cuando sus discípulos están asustados porque creen que van a morir en medio de la canoa, mientras que Jesús duerme en medio de la tempestad, se levanta y le dice: ¿por qué están asustados? Y le dice al viento y al mar: cálmate. Y todo queda en paz. Porque este es el Dios que habla y la creación obedece. Este es el Dios que se para frente a la tumba de Lázaro después de 4 días y grita: Lázaro, sal fuera. Y el muerto se levanta y sale todavía con sus vendas. Y Jesús dice: quítenle las vendas y déjenlo ir. Necesitamos al Dios compasivo que ve a una pobre viuda llorando la muerte de su único hijo, se acerca y toca el féretro y el muerto viene a vida. Necesitamos a este Dios compasivo que al ver la multitud que lo había estado escuchando durante todo el día en un lugar desolado, dice: denles ustedes de comer, y multiplica unos cuantos panes, unos cuantos peces, y alimenta a una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero más aún necesitamos a este Dios que mostró su amor por nosotros al ir a la cruz, morir en esa cruz, levantarse al tercer día para darnos vida a nosotros. Hermanos, nuestros ídolos no los vamos a abandonar a fuerza de voluntad. Nuestros ídolos no los vamos a abandonar simplemente porque entendamos que los ídolos son malos, que nos hacen daño. La realidad es que estamos siguiendo ídolos aún a sabiendas del costo de esos ídolos. La realidad es que pensamos que los ídolos son valiosos, y la única forma en que tú vas a soltar los ídolos es viendo a un Dios más grande. Cuando tú logras ver a Jesús, cuando tú logras ver la belleza de Jesús, cuando tú logras ver el amor de Jesús, cuando tú logras contemplar a Cristo, cuando tú logras ver al Rey en esplendor, y tal vez tú digas: yo nunca he visto a Jesús en esplendor. Si lo viera, lo siguiera. Hermano, si en realidad Dios te salvó, tú ya has visto al Rey. Si en realidad tus afectos han cambiado y estás en esta mañana aquí, no porque te amenazaron con no llevarte a almorzar, no porque te amenazaron con una semana de peleas en la casa, no porque te sobornaron con una invitación a almorzar, sino porque Dios te trajo, porque tú viniste y quiero adorar a Jesús. Entonces Dios se te ha revelado, y lo que tú necesitas no es una fe más grande. Lo que tú necesitas no es más cursos de teología. Tú necesitas mirar a Cristo, el que fue crucificado y levantado de los muertos. Tú necesitas ver
ver su amor para que tú puedas soltar tus ídolos y verte a ti mismo diciendo, ¿yo qué hago con esto cuando tengo a Cristo? Tú vas a poder entender cuando veas el amor de Jesús que es necio seguir persiguiendo esta relación que sabes que va en contra de la palabra, una relación que solo te trae daño, cuando veas cuánto te ama aquel, porque dice que no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Aquel que dio su vida por ti, aun cuando tú eras su enemigo, pero el ídolo en tu corazón te dice, yo no puedo concebir mi vida sin él. Quien ve a Cristo en realidad va a decir, yo ya tengo la vida en él. Hermanos, no necesitamos que un pastor ore por nosotros, imponga las manos para que ahora sí yo tenga fe en Cristo. Mientras que tú no veas al verdadero Cristo, este Dios encarnado, tú vas a seguir aferrándote a tus ídolos. Yo pasé asustado por ese planchón, el Caño Clarín. Cuando llegué al otro lado di gloria al Señor. Pero pasé muy tranquilo el ferry en Estados Unidos por el tamaño del barco. Lo que tú necesitas en esta mañana es recordar quién es Cristo. Mira a Jesús. Tú no necesitas un aumento salarial. Yo creo que aquí podemos encontrar hermanos que puedan testificar. Yo pensaba que cuando me aumentaran el sueldo a esto, yo ya nunca me iba a preocupar por dinero, pero le aumentaron el sueldo y en la siguiente quincena otra vez está preocupado. Tú no necesitas la solución de tus problemas temporales, porque los problemas temporales pierden la importancia cuando el problema eterno ha sido solucionado. Tú no necesitas que Dios te quite todas las enfermedades, porque hay gente que no tiene ninguna enfermedad, pero vive estresado por la salud y no le pregunté ¿por qué? ¿Qué tal que algún día me enferme? El problema no es las situaciones de este mundo. Estamos en un mundo caído. Lo que nosotros tenemos que entender es que el problema es que no estamos mirando al Dios que nos ha llamado. Hermanos, Jesús es nuestro Dios. Mira a Jesús. Como dice el autor de Hebreos en el capítulo 3, contemplemos a este Cristo, consideremos a este Jesús que ha sido puesto como sumo sacerdote de nuestras vidas. Aquel que no negó ni a su propio Hijo, no nos va a negar todo lo que nos ha prometido en Él. Nuestro Dios es más grande. Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es eterno. Nuestro Dios es poderoso y generoso con nosotros. Así que deja de mirar los ídolos de este mundo. Mira a Jesús y yo te aseguro que ningún pastor va a tener que venir a regañarte. Ningún cónyuge va a tener que amenazarte con los pastores. Tú mismo, de tu propia voluntad, vas a soltar lo que estabas aferrando cuando tú puedas ver, este es mi Dios. No necesito nada más. Si tengo a Cristo, en realidad lo tengo todo. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder entender esta verdad en nuestros corazones. Padre, la realidad es que nosotros somos pecadores. La realidad es que nosotros, Señor, somos idólatras como los israelitas. Nosotros tenemos, Señor, ese problema. Y por eso solo Jesús puede hacer que nosotros soltemos esos ídolos. Solo Cristo puede hacer que nosotros voluntariamente los dejemos atrás. Señor, solo el poder de tu Espíritu, no más oración, va a hacer que nosotros los soltemos. No más tiempo de lectura bíblica va a hacer que los soltemos. Señor, solo Cristo. Ayúdanos a ser una iglesia que dependa completamente de ti y que hoy puedas salir de aquí celebrando, Señor, que tú eres el Dios creador del universo, que tú eres el Señor soberano del universo, que tú eres el juez del universo, que tú, Señor, eres el proveedor, el sustentador del universo. Señor, que nosotros podamos salir de este lugar no simplemente asombrados con cuán grande eres tú, sino que podamos salir asombrados también con cuán necios somos nosotros y cuán bueno eres tú al, a pesar de nuestra necedad, perdonarnos y traernos a ti. Que podamos tener una visión más clara de Jesús. Que Jesús sea para nosotros la perla de gran valor. Que podamos decir voluntariamente, es necio aferrarme a lo demás cuando tengo a Cristo.
No hay otra forma, Señor. Nuestros corazones caídos siempre van a estar buscando las cosas de este mundo. Por eso el Dios creador vino a este mundo para traer nuestras miradas hacia ti. Ayúdanos. Ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos a confiar en ti. Y para aquellos que están en este lugar, Señor, y que todavía no hacen parte de tu pueblo, y que todo esto les está sonando a locura, y que tal vez están pensando en las teorías científicas, Señor, que tu espíritu tome esos corazones como lo ha hecho con los nuestros y los pueda convencer de la verdad. Tu palabra es la verdad. Que ellos por lo menos se puedan disponer y decir: Dios, yo no entiendo esto, pero si esto es verdad, ayúdame a entender. Ayúdame a creer, porque yo no puedo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.